Prepare su corazón y apláudale al que vive. ¿Usted cree que Cristo está aquí? Aleluya. Donde dos o más estamos reunidos, Él está. Apláudale y prepare su corazón. Diga, Señor, si he pecado contra ti, límpiame. Señora, que tenga un corazón abierto para recibir tu palabra. Dame la doble porción de bendición. Gracias por el siervo ungido, Señor. Bienvenido, Pastor Jesús Roque Molina. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte. Si es para Él, alábelo. Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén, iglesia. Santo el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo no venir a adorarle? Amén. Iglesia, vamos a la prédica de hoy. Amén, yo le puse como título a la prédica: Rescatado por Dios. Amén. La palabra de Dios es primeramente para mí, que me ha rescatado el Señor. Amén, no sé a ti, pero yo soy un hombre rescatado por nuestro Señor. Santo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rescatado quiere decir, iglesia, recuperar. Recuperar algo que estaba en poder ajeno. También quiere decir rescatar, quiere decir salvo. Rescatar también quiere decir sacar de un peligro. Rescatar también quiere decir recobrar algo perdido. ¡Qué tremendo! Si cree la palabra del Señor, iglesia, vas a recobrar, vas a rescatar todo lo que has perdido en tu vida. Oh, mi alma te alaba, Señor. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 29. Amén, gloria sea al Señor. Esta palabra vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el que tenga oído, oiga lo que Dios va a hablar a la iglesia. Amén. Iglesia, unos versículos antes de esto habla del rey Nabucodonosor, un hombre que es rey, por supuesto, que tenía poder para hacer lo que quiera en ese país de Babilonia, dice la palabra del Señor. Y él había creado una estatua de oro. Y él quería que todo el pueblo lo adorase. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, hombres valientes del Señor, se negaron a adorar estatua. Amén. Y este rey Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, que aquel que no quería adorar a la estatua hecha por él, amén, iba a ser quemado en un horno ardiente. Amén. Y ahí comienza Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. El capítulo 16. Más alto usted lo lee con tiempo en su casa, todo el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, iglesia. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro. Amén. De Sadrach, Mesach
y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O yo no sé si alguien quiere alabar a mi Dios. Esta palabra primeramente es para mí. Amén. Iglesia bendita de Jehová, que la circunstancia, que la lucha y prueba no te lleve a adorar a dioses ajenos. Iglesia, en la vida del cristiano vamos a tener luchas y pruebas. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pero nosotros, como creyentes en Jesús, tenemos que saber que así como el Señor te da la prueba, amén, y Él también te va a ayudar para salir de ella. Yo no sé si me está entendiendo. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Te va a probar, sí. Dios te va a probar. Iglesia bendita de Jehová,
ese edicto, esa orden, ese decreto, esa ordenanza que había hecho este varón, el rey Nabucodonosor. Iglesia, era esa estatua a donde todo pueblo, nación, dice la palabra del Señor, tenía que adorarla. Pero estos varones de Dios se negaron. Sadrac, Mesach y Abednego eran varones de Dios, varones que confiaban en el Señor. Y dice que cuando los sátrapas fueron y le dijeron al rey Nabucodonosor: mira, todos se inclinaron delante de la estatua que tú hiciste, oh gran rey, pero hay 3 que no se inclinaron ante la presencia, iglesia, amén, de esa estatua. Y dice que este varón, el rey Nabucodonosor, se enfureció, cambió su cara. Viste, cuando una persona no te quiere, amén, y se pone la cara así, como si fuera que está por sacar el documento, ¿viste? No va a sacar sonriente en el documento, sino serio. Él cambió su semblante. Él pasó a ser un hombre como era, malo. Amén. Muchas veces la experiencia engaña. Usted cree que es bueno y es malo. Amén. Iglesia bendita de Jehová. Y dice, estos 3 hombres no obedecieron tu orden, oh gran rey. Lo acusaban. Entonces esos eran varones de Dios viviente, varones que realmente, amén, obedecían la palabra del Señor. Cuando, iglesia bendita de Jehová, cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, tal cual está escrita en la palabra, en la Biblia, Reina Valera 1960, iglesia, Dios te va a salvar de lo más peligroso que estés pasando en tu vida. Iglesia bendita de Jehová. Y aquí se enfureció tanto este rey Nabucodonosor, amén, al saber que Sadrac, Mesach y Abednego no habían iglesia hecho, amén, lo que este rey quería que todo el pueblo, nación haga. Iglesia bendita de Jehová, van a venir luchas y pruebas en nuestra vida, sí, amén, pero nosotros no nos inclinemos ante las circunstancias. Nosotros, cuando vienen esas luchas y pruebas, aunque te amenacen, aunque diga que el horno te lo van a calentar 7 veces más, a ti no te tiene que importar. A ti te tiene que importar estar bien con nuestro Padre Celestial. Te van a amenazar, pero tú no tienes que tener miedo a esa amenaza. Tú tienes que estar, iglesia bendita de Jehová, rendido totalmente a la fe, creyendo que cualquier tipo de amenaza que tenga en tu vida, usted no tiene que temer, tiene que agradecer a Dios, porque usted como cristiano, iglesia, tiene que saber que esa lucha, esa prueba te pone el Señor para que Él demuestre que Él puede. Con lo imposible del hombre, Él lo hace posible. Iglesia bendita de Jehová, ordenó el rey Nabucodonosor atrapar a Sadrac, Mesach y Abednego, iglesia, y ordenó a los guardias, amén, a calentar el horno 7 veces más. Y amén, rey Nabucodonosor, él lo envió a sus ayudantes, amén, a calentar el horno, dice así la palabra del Señor, iglesia, 7 veces más de lo normal. Imagínate. Pero ellos estaban allí, iglesia, Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos estaban con esa esperanza que te da Dios. Amén.
yo sé que mi Dios está conmigo y todo lo que el enemigo planee, amén, no va a llegar a mi vida. Porque yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé en quién estoy creyendo. El enemigo puede planear tu destrucción, pero un hombre y una mujer de Cristo no le va a llegar. Usted tiene que estar totalmente confiado en Dios, no temer, iglesia, por la circunstancia adversa que está pasando en su vida. Usted tiene que creer en ese Dios que no lo vemos. Iglesia, yo no lo veo a Dios, pero yo creo que Él está aquí. Iglesia bendita de Jehová, porque la palabra de Dios lo afirma y todo lo que dice la palabra de Dios, yo le creo. Iglesia, si la palabra de Dios dice, iglesia, que Él está aquí, es porque Él está acá. Iglesia bendita de Jehová, en medio de ese problema, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no obedecieron a la orden de este varón, del rey Nabucodonosor, sino que ellos creyeron la palabra del Señor. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Dice la que iglesia en el libro del Proverbio, dice que la palabra de Dios es más bella que las piedras preciosas. Muchos rechazan la palabra del Señor y no saben que al rechazar la palabra de Dios rechazan al mismo Dios. Iglesia bendita de Jehová, estos varones estaban pasando esa lucha, esa prueba, pero no obedecieron, no se inclinaron a esa estatua de oro que había formado este rey Nabucodonosor. Iglesia, no importa que sea un rey, amén, pero con usted no está un rey, sino que está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, que la circunstancia no te haga adorar estatuas. Dice que la palabra de Dios, amén, no es tan solo comida, amén, sino obediencia a su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate, mi hermano, un cacho de calderón así. Iglesia bendita de Jehová, no te preocupes. Van a venir tiempos malos, pero nosotros los que creemos en el Señor, el Señor no te va a dejar solo. El Señor, cuando nosotros más necesitemos de Dios, Él va a enviar, iglesia, el cuervo con pan y carne en el pico para que te alimente. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. El diablo puede mandar hambruna al mundo, iglesia, pero nosotros, dice la palabra del Señor, que no vamos a tener falta de ningún bien. Pero estos varones de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos seguían firme la palabra del Señor. Iglesia bendita de Jehová, cuando el rey Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más, y dice que buscó a los hombres más fortachones, amén, para que lo atasen de pies y manos y lo arrojaran en el horno, mi amada, calentado 7 veces más. ¿Cuántas veces, iglesia, pasaste tú también por esas luchas y pruebas? ¿Cuántas veces, iglesia, pasaste por ese horno calentado 7 veces más en tu vida?
Que nada te haga negar a Dios. Iglesia, porque tenemos la palabra del Señor, esa promesa tan linda que dice: y pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Iglesia bendita de Jehová. Tantas cosas, iglesia, que pasaran en nuestra vida. Hay veces que el horno parece, iglesia, que está calentado, no tan solo 7 veces más, sino 15 veces más. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial para que cuando vengan esos días malos, iglesia, el Señor te tome de la mano y te levante nuevamente. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, iglesia, lo importante es que usted no se incline a ninguna estatua. Dice la palabra del Señor, iglesia, que una vez calentado el horno 7 veces más, amén, envió a estos hombres que él tenía, guerreros, fortachones, lo ataron de pies y manos, amén, y recibieron la orden de arrojarlo adentro del horno. Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos confiaron en Dios. Que el problema, iglesia, nunca te haga dudar del poder que tiene Dios para sacarte de ese fuego o sacarte de las muchas aguas. Toda la gloria y la honra es para usted, papá. Iglesia, ¿qué significa el fuego y el agua? Iglesia bendita de Jehová. Los problemas que tenemos nosotros, esos problemas que se levantan de a una, esos problemas, iglesia, que se levantan inesperadamente, amén. Pero nosotros no tenemos que inclinarnos ante las circunstancias, ante los problemas, ante la lucha, iglesia. Que esos problemas que se levantan de a una, iglesia, te lleven a adorar más al que vive, a adorar más a Dios. Porque tenemos esa promesa tan hermosa de la Biblia que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Estos varones de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, seguramente que en su mente tenía esa palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Mira, para desobedecer, mi hermano Omar, para desobedecer al rey, que él tenía el poder de decapitarte, de encerrarte toda tu vida, estar encerrada en una cárcel. Pero ellos, mi hermana Flavia, amén, seguía en su mente: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor, iglesia, que estos varones fortachones lo ataron de pies y manos a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojaron adentro del horno. ¿Cómo será de caliente que estaba el horno que esos hombres fortachones que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego adentro del horno cayeron muertos por la temperatura que había en ese horno? Y Sadrach, Mesach y Abednego caminando adentro del horno. Ellos, mi amado, en medio de ese problema, amén, con esa fe en Dios, ellos caminaban dentro del horno. Y dice que lo arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego adentro de ese horno. Y al tiempo habrá pensado este rey Nabucodonosor: y bueno, ya están listos, ya están horneaditos, ya están para comer. Y él dijo que abrieran un poco la puerta para ver si estos varones estaban totalmente calcinados. Y
Y dice que cuando se acercó el rey Nabucodonosor, amén, por la puerta, él miraba que no había 3, sino que había 4. Iglesia, en medio de los problemas, muchas veces, iglesia, parece como que estarías solo o sola, que no hay nadie quien pelea por ti. Parece, iglesia, que no hay ayuda de nadie para ti. Pero nunca te olvides de esto, que hay un Dios que te va a proteger siempre. Que no importa, iglesia bendita de Jehová, la lucha o prueba que estás teniendo, que sea en estos momentos. Pero yo quiero decirte, iglesia, hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que no te va a dejar. Hay un Dios que te va a amparar. Hay un Dios que te va a cubrir. Hay un Dios que te va a defender. Hay un Dios, iglesia, que no ha perdido una batalla. Ten confianza, iglesia. Este varón, el rey Nabucodonosor, iglesia, miraba a mi hermano Flavio y decía que no tiene que estar Sadrach, Mesach y Abednego acá, y hay otro más. Y dice que el rey Nabucodonosor dijo: ¿no echaron en el horno a 3 varones? Así es, mi gran rey. Pero yo estoy viendo 4. Y uno es semejante a los dioses de Sadrach y Mesach y Abednego. Iglesia bendita de Jehová, nosotros no lo vemos a Dios que está acá. No lo vemos, iglesia, si está Jesucristo, pero sentimos su presencia. Iglesia, que esta palabra, iglesia, te lleve a creer más en Dios. No creas que vas a morir allí horneado en ese horno que 7 veces más caliente, iglesia, te haya metido el diablo, sino que usted tiene que creer que allí está el Señor. Y a dónde está el Señor y a dónde está el Espíritu de Dios, dice la palabra que hay libertad. Iglesia, aunque el horno esté bien caliente, aunque usted esté pasando luchas y pruebas terribles, yo quiero decir que siga teniendo fe. Usted va a salir de esa lucha, va a salir de esa prueba. El diablo no te va a tener atado por mucho tiempo. Hay un Dios, iglesia, que te ama. Hay un Dios que te defiende. Hay un Dios que sana. Hay un Dios, iglesia, que te va a rescatar de ese fuego que estás pasando. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que el rey Nabucodonosor envió a los hombres a sacarlo de allí, a sacarlo a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice, iglesia, mis amados en el Señor, aunque no lo crean, que de ese horno ardiendo, calentado 7 veces más, salió Sadrach, Mesach y Abednego como si fuese que estaban sentados en la plaza. Iglesia bendita de Jehová, en medio de esos problemas, no te van a dañar. En medio de esos problemas que estamos teniendo, iglesia, tenemos que saber que Dios, amén, es nuestro Salvador, mi hermana Gracielita. Por más grande el problema que estemos pasando, yo quiero que tenga en tu mente, iglesia, que hay un Dios que es más grande que esos problemas. O yo no sé si hay alguien que puede creer en ese Dios a quien nosotros alabamos, iglesia. Y dice la palabra del Señor, iglesia, amén, que estos varones de Dios, ellos ya profetizaban
Ellos ya hablaban que ellos tenían un Dios que lo iba a salvar de toda lucha y toda prueba que ellos estaban teniendo. Como yo te digo, iglesia, que esta palabra no tan solo, iglesia, era para Sadrach, Mesach y Abednego, sino que esta palabra también se va a llevar a cabo en tu vida si tú crees la palabra del Señor. Y mira lo que dice el versículo 17, iglesia. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos sabían, iglesia, el 16, perdón, ellos sabían que ese Dios le iba a responder. ¿Te está respondiendo Dios, iglesia? Cuando usted le clama al Señor, el Señor le contesta, el Señor le habla, el Señor le dice: quédate tranquilo, que así como yo le abrí el mar para Moisés y en todo el pueblo de Israel, yo voy a hacer una puerta de escapatoria para ti. Tú te vas a salir de ese lugar. Versículo 17 que quería llegar, cuando ellos ya profetizaban, cuando ellos siempre creyeron en el Señor. Pero ellos le respondieron al rey Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos, ese Dios a quien tú sirves, iglesia, a ese Dios que tú abres la reunión, a ese Dios que usted, iglesia, alaba, ese Dios que usted ora por las ofrendas, ese Dios que usted dirige, ese Dios, iglesia, que deja todo usted para venir a alabarlo. Amén. Ese es el mismo Dios que estaba con Sadrach, que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego, iglesia, va a estar contigo. Él te va a salvar del peligro, Él te va a sacar de esa deuda, Él te va a sanar para la gloria de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros alabamos, como dicen estos varones. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Amén. Así tiene que declarar usted. Usted no tiene que dudar de nuestro Dios. Usted tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen, iglesia. Amén. Si el médico dice y trae un diagnóstico: usted está enfermo de esto, yo no estoy enfermo de nada. Hay un Dios que me va a sanar. Hay un Dios que se llevó todo dolor, toda enfermedad. Y yo alabo a ese mismo Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego. Y sabe, iglesia, que aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Iglesia bendita de Jehová, no te preocupes por los problemas, preocúpate más bien en alabar al Señor. No gastes palabras vanas diciendo: iré a salir yo de esta. ¿Será que Dios me contestará mi clamor, mis oraciones? No gaste palabras negativas, sino que gaste en palabras que digan, sean palabras positivas. Amén. Palabras de fe, diciendo: Dios me ha librado de este gigante, de este león, de este oso, y esta lucha que viene en el camino, el Señor también me va a librar. Amén. Del horno de fuego ardiendo, de esa lucha, de esa prueba, de esa denuncia, el Señor me va a librar. Todo lo que quieren hacerte daño, iglesia, no es de Dios. Amén. Todo lo que quieren hacerte daño, iglesia, pertenece a la parte diabólica, a la parte terrenal. Hay gente que quiere hacerte daño. No puedes confiar más. No puedes confiar, iglesia, amén, en esa persona que quiere verte caído, esa persona que busca para hacerte daño, esa persona, iglesia, que quieren dañar tu vida, esa persona que está enojada contigo. Iglesia bendita de Jehová, cuando el rey Nabucodonosor ordenó sacar
amén, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiendo. Iglesia, dice que salieron como si fuese que andaban tomando mate en el comedor de usted. Ni la ropa se quemó, ni el cabello, ni olor a humo tenía. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue haciendo milagros y prodigios como hacía antes. Y no dude nunca del Señor. Dios va a hacer el milagro que tú necesitas. Dios te va a sacar, iglesia, de ese fuego que estás pasando, de ese momento de lucha y de prueba. El Dios te va a salvar. Dios te va a sacar de allí. Dios te va a poner en un buen lugar. Dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que cuando Nabucodonosor, el rey, sacó a Sadrach, Mesach y Abednego de ese lugar, y al ver que no tenía ningún tipo de daño, amén, él alzó la voz. Él alzó la voz y dijo: ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, todo pueblo, nación, lo adorará, cantará himnos a Él, cantarán salmos a Él, cantarán alabanzas a Él, porque no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, quiero decirte que así como es este Dios que alababa a Sadrach, Mesach y Abednego, también está contigo, iglesia. Amén. Rescatado por Dios. Vas a ver en el nombre de Cristo Jesús que el horno ardiendo, que esté calentado 7 veces, no te impida venir a adorar a aquel que todo lo puede, aquel que no hay nada imposible para Él, aquel es guerrero, es poderoso en batalla. Estoy hablando a Jehová de los ejércitos, que no perdió una batalla y menos no va a perder la tuya. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Ten confianza, iglesia. Iglesia, este varón, el rey Nabucodonosor, ordenó, hizo decretos, hizo leyes para que todo pueblo y nación adoren a ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ten confianza, iglesia. Ten confianza en el Señor. No te corras a la izquierda ni a la derecha, seguí derecho en el camino del Señor. Iglesia bendita de Jehová, que no se turbe vuestro corazón. Si el Señor lo ha dicho, Él lo va a cumplir en tu vida. El mejor libro de todos los libros es la Biblia. La Biblia. Iglesia, que todos esos aplausos, amén, y toda esa fe, amén, y todos esos pedidos de oración que ustedes tienen, sea para mi papá, el rey. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina sobre todas las cosas. Él es nuestro creador. Iglesia, sé un Sadrach, sé un Mesach y sé un Abednego. Dios le bendiga, iglesia.